referirnos en esta ocasión. Por eso celebraba la exposición anterior, coincidente en que nosotros queremos poner énfasis en que los derechos humanos, a diferencia de cómo ha tendido a creer mucha gente, implican, entre otras cosas, el derecho a una vida plena, es decir, en un Estado que garantice el acceso a aquellos bienes esenciales, y no es simplemente aquello que se identifica con una violencia ejercida físicamente contra un cuerpo. Por tanto, apuntamos a la idea de que a lo largo de casi 180 años, estamos exceptuando los 17 de la dictadura cívico-militar, hemos experimentado un acceso muy limitado al ejercicio de esos derechos por formas republicanas predominantemente excluyentes de los sectores asalariados e incluso de las capas medias profesionales y de artesanos, que, como muchos de ustedes saben, tuvieron acceso al sufragio universal recién a partir de la reforma de 1874. Así, el cualitativo avance de una república oligárquica a una transición insuficientemente democratizadora solo fue posible de manera cesarista, vale decir, tutelada militarmente a fines de la década de 1920, como resultado de una movilización social cada vez más organizada de profesores y trabajadores descontentos, teniendo como escenario, fíjense, hace 100 años, la crisis mundial del sistema liberal y de sus partidos históricos, que se mostraban absolutamente obsoletos, como una buena parte de nuestros partidos a 100 años en el presente. La crisis económica de la primera posguerra y desaparición de las últimas monarquías, sumadas al ejemplo de la Revolución Mexicana, la Revolución Bolchevique, seguidas luego de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tras la Segunda Guerra Mundial, contribuyeron a una reorientación de las políticas gubernamentales con una orientación social más redistributiva a nivel mundial y a un forzoso reconocimiento de derechos políticos hasta entonces denegados, especialmente hacia la mujer. Paralelamente, la salud y la vivienda comienzan a entenderse ahora como derechos inalienables, creándose los ministerios para estos efectos y mejorando los sistemas preexistentes en el campo de la previsión y de la legislación laboral. Nuestro país vivió así unas políticas de Estado que con más o menos énfasis llevaron a cabo gobiernos de diferente orientación ideológica, pero que, entendidas como democratizadoras y modernizadoras, en cuanto, por ejemplo, a sustitución de importaciones, dieron, a pesar de esas diferencias de los gobiernos, durante 34 años presencia a un sector secundario, transformador de la materia prima, y que la dictadura cívico-militar hizo desaparecer junto a todo lo anterior. O sea, hemos vuelto a ser un país productor de materias primas, un país que pone el postre y el vino en la mesa del primer mundo. Cuando se nos pregunta acerca de si como representantes de una organización tenemos algún interés que pueda ser afectado por el presente reglamento, respondemos que cuando el ser humano es imposibilitado o coartado en sus derechos esenciales de poder dar conducción libre a su existencia, esta situación implica limitarlo a una mera sobrevivencia. En nuestro escenario, el imperio del mercado impide a que sociedades tan desiguales como la nuestra puedan acceder a bienes materiales e inmateriales esenciales. La tortura del endeudamiento, pérdida por remate de adquisiciones precarias, afecta a la salud mental de miles de chilenos, al punto que podemos explicarnos el deterioro psíquico y emocional como una pandemia para la cual no se ha inventado otra vacuna que la reparatoria justicia social redistributiva.
el viejo tema de la redistribución del ingreso. De allí que instamos a implementar una economía antiproductivista diseñada a escala de necesidades humanas que tenga como prioridad garantizar la satisfacción de las necesidades esenciales y no la concentración de la riqueza, como hoy observamos. El crecimiento económico sin una redistribución equitativa es un pecado social, diría un cristiano tomista. Para esto, entonces, resulta fundamental una Carta Magna que, construida democráticamente como un contrato social para gobernantes y gobernados, restituya al tejido social lo que le fuera violentamente negado o arrebatado por pugnas intraaristocráticas del primer siglo republicano o por la vía de constituciones políticas posteriores que hicieron prevalecer los intereses particulares del bando vencedor. Me refiero tanto a la de 1925 como a la de 1980. Así como temas insoslayables a representar ante ustedes, hemos destacado: uno, establecer como sinónimo del derecho a la vida que el Estado democrático habrá de asegurar jurídicamente las condiciones necesarias para el disfrute pleno de todos los bienes públicos, institucionales, artísticos, científicos, así como el acceso al deporte y a los bienes culturales y medioambientales, contribuyendo de este modo al desarrollo pleno e integral de la persona humana. 2. Siendo el trabajo un espacio de interacción social creativo por excelencia, deberá ser protegido de toda forma de sobreexplotación alienante, reduciendo para ello las jornadas de trabajo, a fin de dar tiempo y espacio a la necesaria convivencia del grupo familiar, porque todo lo que no contribuya a ello va en contra de esas incumplidas declaraciones que suenan tan hermosas, ¿no? Como que la familia es la célula social base de toda la sociedad y que como tal será protegida. Esto que tantas veces hemos leído es cínica letra muerta en nuestras legislaciones. La reducción de la jornada laboral permitirá, a su vez, la contratación de más personas al hacer desaparecer las horas extras que extenúan y embrutecen a los trabajadores en la actualidad. También deberá reformularse a fondo el actual sistema previsional, poniendo fin al decreto 3500 que dio origen a las AFP, a fin de restituir la responsabilidad del Estado, porque, seamos claros, ¿no? Tenemos un Estado absolutamente irresponsable del bienestar social. Entonces, restituir al Estado la responsabilidad de garantizar mediante una institución pública y autónoma el derecho a jubilar con una pensión digna, suficiente, incluyendo la remuneración a las dueñas de casa. Número 3. El derecho humano a la vivienda deberá comprometer al Estado y a las instituciones previsionales. Esto lo digo porque hay convencionales bastante jóvenes acá que tal vez no hayan oído hablar de que la Caja de Empleados Particulares, la Caja de Empleados Públicos, la Caja de la Defensa Nacional, la Caja del Seguro Obrero, tenían convenios con el Ministerio de la Vivienda y con el Banco del Estado para diseñar conjuntos habitacionales y sistemas de pago que no pusieran en riesgo, como hoy, el remate de la casa por endeudamientos imposibles de manejar. De manera que el Ministerio de la Vivienda deberá reasumir su responsabilidad para garantizar planes que posibiliten el acceso a la vivienda. Repetimos, todo esto son derechos humanos esenciales. 4. El derecho humano a la salud pública es responsabilidad del Estado, el que debe responsabilizarse de su financiamiento total desde la atención primaria a la hospitalaria, así como la recuperación de la recuperación de la generación nacional de vacunas. Aquí hace 15 años aproximadamente, un poquito más, se fabricaban vacunas, ¿no?
Hoy día la pandemia está llevando a que el gobierno llegue a algún acuerdo con laboratorios chinos, ¿no? O sea, eso no debió perderse jamás. Entonces decimos, la generación nacional de vacunas y medicamentos poniendo fin a los sobreprecios debidos tanto a la importación como a la colusión de las cadenas farmacéuticas. Estamos en el tiempo, muchas gracias por irse. Pero como voy a tratar entonces de sintetizar, ¿no? Creemos un derecho humano de tercera generación, el cuidado del medio ambiente, y por lo tanto la generación de espacios gratos en el urbanismo, en términos de impedir el crecimiento horizontal desmedido que afecte la desaparición de tierras agrícolas, la desaparición de parques nacionales, la construcción de guetos en altura. Debemos garantizar también el derecho a la cultura, responsabilizando al Estado del financiamiento integral de la educación pública, desde el jardín infantil hasta la universidad. Generar una televisión pública al estilo de la RAI italiana, de la Radio Televisión Española o de la más emblemática BBC, que signifique integrarlo por un gran ejecutivo de las universidades públicas, de las academias científicas, de los colegios profesionales, de los apoderados, de los sindicatos, que garanticen que la televisión pública no sea una canonjía del gobierno de turno, sino una televisión de calidad y que en horarios de alta asistencia pública transmita programas entonces que accedan a una sociedad del conocimiento, a una cultura internacional y también, por supuesto, a la valoración de la cultura de nuestro pueblo. De manera que entonces, finalmente, y porque creo que ha sido dicho ya en muchas ocasiones, como derechos de primera generación, creemos necesario que la nueva Constitución introduzca la iniciativa popular de leyes, el referéndum revocatorio para todas las autoridades, la eliminación del Tribunal Constitucional y el restablecimiento a la Corte Suprema de la función de determinar si un proyecto de ley es o no es constitucional y, por supuesto, la eliminación del delegado presidencial, favoreciendo la autonomía de las regiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación. Voy a dar la palabra muy completa. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy completa. Muchas gracias por participar.